actualidad regional y nacional, y ya nos encontramos en contacto con Gabriel Vega, presidente regional de Renovación Nacional. Gabriel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, un gusto estar junto a ustedes esta tarde. Perfecto. Gabriel, bueno, la pregunta, ¿cómo está el partido el día después de esta votación en la cual se puede interpretar que fue prácticamente un terremoto con renuncias a la bancada de parte del partido, que según entiendo hasta ayer era la bancada más numerosa de la Cámara Baja? No sé si hoy se mantiene en ese estatus. Sí, la verdad es que en los caminos que se optan para construir una opción partidaria, hay dos rutas, una la de ser un partido chiquitito, ordenado, de una sola línea, y la otra es la de ser un partido amplio que tenga mucha representación, donde nos sintamos cómodos católicos, evangélicos, liberales, conservadores, y se producen estas bifurcaciones, se producen estas posiciones que son parte de la tónica y de la historia de Renovación Nacional. Aquí no hay nada nuevo, pero que hoy están a la palestra producto de una importante votación el día de ayer, donde se puede conversar y discutir con respecto al tema específico del 10% del retiro de las AFP, pero también hay una posición dentro del bloque oficialista y con la responsabilidad de ser un partido oficialista donde se ven distintos bemoles y muchos de ellos también han sido acusados con salida. Entiendo que hasta el momento son solo anuncios, no se han consumado, pero es probable que así ocurra y ya hemos visto distintas voces respecto de los distintos temas en este ambiente caótico, crítico, en este ambiente extremo que estamos viviendo producto de una pandemia y antecedido por uno de los movimientos sociales más fuertes de los últimos tiempos. Perfecto, Gabriel, respecto de eso, llama la atención la cantidad de diputados que se descolgaron, bueno, no solamente de RN, también de la UDI, pero en mayor número de Renovación Nacional, en el sentido de que el gobierno el lunes propuso una serie de medidas, entre ellas también una ayuda directa, un préstamo en dinero para la clase media, que quizás se podía interpretar que venía a competir con esta propuesta del 10% que venía cobrando fuerza, y finalmente se produce esta votación sorprendente, en el sentido de que no se esperaba que fueran tantos los votos de los partidos oficialistas que finalmente dieron la aprobación a este proyecto. La pregunta es, luego de esa argumentación, ¿qué es lo que pasa dentro de las negociaciones previas a salir al momento de votación, de que los parlamentarios del oficialismo no se pliegan 100% a las alternativas que da el gobierno y sí lo hacen con las de la oposición? A ver, la verdad es que una de las primeras voces que escuchamos ya un poco hablar de esto era el mismo presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, quien se abría la idea de conversar y que ayer se abstuvo, voto razonable, porque encontramos dos posturas. La columna vertebral de esto es que nuestra clase media, la clase pujante, la que 20 años atrás era pobre y que hoy era parte de los sistemas de modernización, la que hoy estaba accediendo a cosas que antes no podía acceder por medio de la empresa, del esfuerzo, incluso de la generación de empleo. Esta clase no se había visto fruto de medidas sociales, no era parte de los sistemas acomodados que tampoco requieren la ayuda del Estado, y era necesario incurrir en ayuda a estos sectores medios que son el sector más amplio de la sociedad. La verdad es que el Estado ha hecho un esfuerzo destacable. Han sido miles de millones de dólares los invertidos desde el Estado a beneficios sociales. En los últimos 30 años no habíamos visto tal cartera de ayuda a la sociedad, sobre todo a quienes más lo necesitan, con esa focalización. Y esto producto de la política pública, muchos de los acuerdos también fueron tomados de manera transversal en el espectro político,
pero era necesario llegar a la clase media. Los sectores medios, en esta necesidad se podía incurrir o en el esfuerzo fiscal, en capacidad de endeudamiento blando, y cosa que el mismo gobierno ayer levantó la puntería y que ofreció mejores condiciones, pero está también la posibilidad cierta de dialogar respecto de esto, y de hecho abrirse a la posibilidad de legislar sobre esto es parte de ello. Hay dos posiciones muy loables: sacar las plata y los dineros del sistema, entendámoslo así, en un sistema de libertades donde la capitalización individual para la pensión no viene en contra de ningún dogma ni ninguna doctrina de la centroderecha. Es más, viene a reforzarla, porque habla de la propiedad de derechos sobre esos dineros acumulados. Pero la solicitud del gobierno no fue escuchada por algunos parlamentarios. Se habla de lo que puede pasar con el valor moneda, de lo que puede pasar con la inversión, con este posible retiro, pero la verdad es que lo necesario hoy es dialogar de qué forma se ayuda a los sectores medios. Si el Estado, el fisco, no tiene la capacidad de invertir en esto, ¿por qué negarnos a la posibilidad de dialogar respecto de eso? Es lo que muchos se dijeron. Y la verdad es que ahí se vio una diversidad de votación dentro de Renovación Nacional que a algunos no dejó contentos, y la aspiración es a mantener... aquí nadie en RN obliga al otro a votar de tal o cual forma, y vimos esa diversidad en los votos y produjo lo que produjo. Lo que nos hace también plantearnos en el rol oficialista cómo nos comunicamos mejor con el gobierno, entendiendo de que pudo haber una batería de medidas anteriores a evitar esta discusión. Perfecto. Gabriel, pero no puedo dejar de mencionar que esta no era una votación ordinaria, era una reforma de rango constitucional con un quórum determinado, que quizás el gobierno pedía ayuda. En este sentido, el gobierno quizás acusa el golpe, y también, bueno, escuchábamos recién a miembros del Partido Republicano, al director ejecutivo, criticando directamente al presidente nacional de Renovación Nacional, a Mario Desbordes. Si bien ellos finalmente no eran parte de la coalición en la recta final, al final dieron su votación por el presidente Piñera. La pregunta es respecto de, ¿tú crees que esta votación va a crear una crisis interna en Renovación Nacional que finalmente pueda terminar con un cambio de directiva a nivel nacional? A ver, muchas de las diferencias se han producido en el contexto de que se avecinan elecciones internas, y muchas de estas diferencias se han marcado por esto. No obstante lo anterior, te puedo asegurar de que tanto los nombres que han sonado, el presidente de la Cámara, que es de Renovación Nacional, Diego Paulsen, el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, el jefe de bancada de Renovación Nacional y la subjefa de bancada, el jefe de bancada se tuvo que inhabilitar para la votación de ayer, pero la subjefa de bancada también hicieron todos los esfuerzos para alinearse con el gobierno, y fue inevitable un poco la convicción hacia algunos parlamentarios que con su autonomía, con su libertad, votaron a favor de la moción. Los esfuerzos fueron en una línea de este tema. No es culpa de alguna ala de Renovación Nacional que sea disidente o no. Aquí no hay una gobernanza que esté apuntando a otro lado, todo lo contrario. De hecho, lo vimos en la votación del presidente nacional de RN ayer, y de hecho eso es ratificado en conversaciones internas por parlamentarios que votaron que rechazaban la moción. Se produjo esta dicotomía tanto al interior de Renovación Nacional como en otros partidos más fuertes en el nuestro, porque por cierto que tenemos una bancada más grande, pero también apunta a lo que hemos querido apuntar hace mucho: un partido amplio que represente todas estas miradas de la centro derecha, y que además busque el beneficio y representar a las clases medias pujantes, a las pymes, a
a todas las personas de esfuerzo, y la verdad es que en representación de ellos muchos se vieron en la libertad, con mucha valentía, de apoyar y votar a favor de esta moción, que tampoco es el fin de un modelo, para nada. A mi parecer fortalece el modelo de capitalización individual, le dice a la ciudadanía: usted es dueño de sus propios fondos y puede excepcionalmente, y todos lo han resaltado, excepcionalmente acceder a esto. Es una discusión que hay que dar, están ambas visiones dentro de Renovación Nacional, y lo preocupante es cómo conversar como bloque estos temas para asistir al gobierno como bloque oficialista. Perfecto. Mi consulta iba también en el sentido de que, siendo esta una iniciativa que requería un quórum calificado por ser de rango constitucional, esto quizás no abre las puertas quizás a una situación de, ¿cómo decirlo?, de incongruencia respecto de la representación oficialista y el gobierno, dado que, si bien ya no hay una clara línea respecto de lo que puede ser un acuerdo respecto de las leyes constitucionales, ¿se ve cuestionado el apoyo del gobierno dentro del Parlamento? No, para nada. Lo que se está viendo es la forma de ayudar a la clase media. Ahora, la discusión de ayer iba acompañada de la discusión sobre los quórum. De hecho, antes de votar la iniciativa, se votó el respecto del quórum, entendiendo de que al tener un carácter constitucional requería de 2/3, y para elección de los parlamentarios en su momento, al tratarse de una norma transitoria y excepcional, utilizaron la fórmula de los 3/5. Eso va a estar en discusión ahora en el Senado nuevamente. Pero la verdad es que el tema del quórum estuvo analizado, y de hecho la moción de hecho se votaba con un límite de 93 votos a favor, porque se sobrepuso la moción de los 3/5. Entonces no tiene un carácter de reforma constitucional, solamente la añadidura de un texto transitorio y excepcional. Perfecto. Bien, entonces, bueno, de todas formas, esta es solamente una primera instancia, después se tienen que suceder las siguientes para ver cómo se desarrolla esta iniciativa del retiro del 10%. Ahora bien, pongámonos en el caso de que siga avanzando, finalmente quizás con algunos matices, finalmente sale promulgada, y quizás llegue la instancia en el cual se llegue a apelar al Tribunal Constitucional. Viendo dicha instancia, ¿no es peligroso al final del camino poner siempre al Tribunal Constitucional como bisagra para vetar las decisiones del Senado, del Parlamento en general? A ver, tiene que existir una instancia que haga de filtro constitucional, ya sea un tribunal, ya sea una corte, otro poder del Estado, no lo sé, lo más legítimo posible. Lo que parece cuestionable hoy en día es que exista como una tercera cámara, que casi viene a ser la última parte del último de un poder del Estado, que es nominada de una forma distinta a la democracia representativa, y que finalmente viene a ser de filtro. Ese filtro debe existir, porque no se puede en un poder del Estado pasar por sobre la norma constitucional, la norma fundamental. A propósito de lo que hemos discutido durante los últimos meses, tiene que existir un órgano que haga esto. En otros países lo hace la Corte Suprema, o lo hacen otras instancias, pero que exista un tribunal aquí se ve un poco extra democrático, fuera de la democracia representativa, que ha sido el sistema que más estabilidad nos ha dado institucionalmente como país, y es algo sin duda a discutir y revisar. No es quizás el momento por la importancia de lo que estamos viviendo, lo que se está analizando y lo que se está conversando, es porque en muchos hogares hay hambre, algo tan básico como eso. Habrán los momentos de discutirlo, de hecho están planteados incluso a nivel constitucional, todas las discusiones y plebiscitos que se van a tener al respecto, pero de que tiene que existir un filtro constitucional,
de que las normas, todas las normas que se dicten deben adecuarse a esta norma fundamental, eso debe existir y ojalá sea lo más lejos posible de este poder del Estado para que lo haga con autonomía, sin influencias, pero tampoco de la forma extrademocrática que está ocurriendo ahora. Me gusta la fórmula inglesa, por lo menos, de que ellos usan a la Corte Suprema y a los jueces como jurisprudencia y como interpretación de las normas y no un tribunal compuesto por personas que no son electas democráticamente, que terminan siendo el ápice de un poder del Estado. Perfecto. Bien, y finalizando esta conversación, no podemos dejar de tocar el tema regional. Quería consultarte respecto de los rumores que han habido en las últimas semanas respecto de cambio de intendente. Durante la semana hablamos con la Seremi de Gobierno, Alejandra Muñoz, quien descartó esta situación. También con otras personas durante los programas también han descartado este hecho. ¿Por dónde vienen estos rumores finalmente y qué quizás es lo que persiguen concretar? La verdad es que, tal como tú lo señalas, a mi parecer son solo rumores. Como los partidos a nivel local de Chile Vamos hemos tenido un trabajo constante a nivel de elecciones municipales y de gobernadores regionales y nunca entiendo, ni uno de nosotros ha sido consultado respecto de eso. Y entiendo de que, tal como lo señalas, viene del plano de los rumores. No es que tengamos que ser consultados, uno espera a lo menos ser avisado, pero nada de eso ha ocurrido. Incluso uno no hace caso omiso de lo que se escucha y consulta, y consultando al nivel central nadie sabe mucho con respecto de esto, así que quiero pensar y prefiero pensar que son rumores y que son parte del cotidiano de la política un poco y de cómo se están llevando las cosas a nivel local. Esto no ha sido la primera vez ni va a ser la única vez que ocurra a nivel a lo menos de opinión pública, pero uno también escucha distintas cosas y sabe ocupar un poco los filtros de a qué atender y qué no atender. Perfecto. Bueno, y ahora sí, finalmente, las últimas semanas también se aprobó la ley de reelección, que quizás ha despejado bastantes dudas respecto de situaciones que se vienen dando en la región respecto de lo que pueden ser las próximas elecciones, tanto municipales como parlamentarias. Sabemos que queda bastante tiempo, pero son candidaturas de largo aliento, sabiendo que hay que construir comandos, fuerzas, ideas, proyectos, que no son sencillos, no son cosas que se hacen de un mes para otro. En este sentido, bueno, se despejó la situación del alcalde Paredes, que tenía intenciones por postularse acá por la alcaldía de Punta Arenas. Él no puede optar por este cargo. Y queríamos consultar por la situación de la municipalidad de Punta Arenas. En este momento está Claudio Radonich, militante de RN. Queríamos saber si es que ya está definido, si es que él se va a presentar a la reelección o finalmente va a optar por un escaño en el Parlamento, toda vez de que quizás, todavía no son los tiempos, pero ya debería haber una definición al respecto. Se van acortando la los verdad plazos. Es que sí, a nivel de dirigentes de partido, nosotros tenemos harto interés en poder conformar las listas más competitivas de cara a la ciudadanía para buscar ocupar estos espacios tan importantes para la comunidad en representación de la misma comunidad magallánica y en lo específico de preguntas de Punta Arenas. Sentimos que Claudio Radonich es alguien que pudiese darle estabilidad y continuidad al municipio de Punta Arenas con una mirada más de futuro, y nosotros mismos le hemos consultado la posibilidad de una reelección, cosa que él tiene que evaluar. En su momento no responderá porque entiendo que está muy abocado a las labores que hoy son arduas, producto de la pandemia, que siempre son arduas en todo caso, pero que en su momento no responderá. Nosotros solamente hemos planteado la posibilidad. Los límites de la reelección y todas las inhabilidades no nos incumben mucho como partido, no nos cambian el panorama electoral como partido, si se lo cambian al bloque oficialista, y es algo que tenemos que ver si es que tenemos la posibilidad de que nombres de Renovación Nacional puedan ocupar escaños de
municipios o de consejos municipales que en la región de las 10 comunas pudiesen ser ocupados por personas con mucha trayectoria, con criterios también de popularidad y de imagen pública, en nombre de Renovación Nacional y en nombre de Chile Vamos. Por lo mismo, es una decisión que se tiene que tomar como bloque y en conjunto los 4 partidos del sector oficialista que, a lo menos a nivel regional, yo siempre lo pongo y lo destaco, las vinculaciones y el trabajo ha sido bastante bueno, coherente y ameno. Perfecto. Gabriel Vega, presidente de Renovación Nacional acá en la región de Magallanes, muchas gracias por este contacto. Un gusto, siempre encantado de poder conversar con ustedes y un saludo a todos quienes escuchan Radio Polar y quienes ven también por medio de las otras plataformas en cualquier momento del día. Perfecto. Bien, te veremos mañana en pantalla en el programa en análisis regional. Mañana estamos en el Pautas Semanales. Pauta semanal. Siempre los confundo. Bien, ahí estaremos pendientes del programa. Muchas gracias por tu presencia y nosotros seguramente vamos a hablar de esto, claro. Chao. Chao. Y nosotros nos reencontramos mañana a partir de